Hola a todos y todas, mi nombre es Víctor Quirós. Mi relación con este mundo de la medicina preventiva y la salud pública comenzó en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Allí hice la residencia de medicina preventiva y actualmente trabajo como médico especialista en esta misma disciplina en el Hospital de Torrejón en Madrid. Así que bueno, es un placer, aunque sea virtualmente, volver a Salamanca en esta experiencia que nos han propuesto y que yo creo que va a ser muy gratificante. Me gustaría remarcar, y esto en un tema como el coronavirus es muy importante, que este vídeo se está grabando a día 17 de junio del año 2020 y en concreto a las 7:30 de la tarde. Digo esto porque, bueno, pues sabéis que bueno, yo creo que en todos los ámbitos, clínica, epidemiología, la evidencia ha ido cambiando a lo largo de las semanas, a lo largo incluso de los días y por tanto determinados comentarios que hacíamos hace un mes, con la evidencia hace 2 meses o de hace un mes, pues hoy están obsoletos y quizás este vídeo dentro de una semana o dentro de 2 semanas quede obsoleto también. Es cierto que a medida que pasan las semanas sabemos más de este virus, con lo cual ese poder de quedarse obsoleto va disminuyendo, pero bueno, puede ser, con lo cual por eso digo que lo que os voy a contar hoy es con la evidencia de la que disponemos a día de hoy. Cuando nos comentaron este curso, que creo, bueno, estas reuniones, porque yo creo que esto se trata de que sea algo compartido, eh, para que lo hiciéramos con vosotros, yo pensé en hacerlo un poco más amplio, ¿no? Que simplemente decir las recomendaciones, por ejemplo, a la hora de retomar la actividad laboral, que yo creo que es lo que más, el ámbito de mayor interés. Entonces, yo creo que también, si os parece, me gustaría que hiciéramos un poco un repaso a la evidencia existente respecto a este coronavirus, porque no sé qué opináis vosotros, pero yo pienso que es un ejemplo claro de cómo por muchas horas o con el fenómeno que más horas está acaparando en informativos, en webs, quizás sea de las cosas de las que menos información tenemos, entre otras cosas porque hay mucha información distorsionada, no sabemos qué creernos. Entonces, bueno, si podemos también comentar un poco de información recogida, pues desde la evidencia, pues sumado, por supuesto, a las recomendaciones más prácticas, pues yo creo que puede ser algo mucho más completo. En primer lugar, me gustaría comentaros de dónde venimos, es decir, qué evidencias hemos ido recogiendo a lo largo de las semanas, de los meses, qué errores se han cometido hasta que hemos llegado al punto de hoy, es decir, hasta que estamos en esta situación, que eso sería un primer vídeo de en torno a 10-15 minutos, no me gustaría enrollarme mucho más, aunque me enrollo bastante. Un segundo vídeo en el cual expliquemos dónde estamos. Este vídeo sí va a ser en el que vamos a explicar cómo retomaremos la actividad laboral. Además, contamos para ello con la responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la doctora Aro, que lo va a explicar de manera estupenda. Un tercer pequeño vídeo sobre hacia dónde vamos, qué novedades tenemos en tratamientos, qué novedades tenemos en vacunas, qué previsiones hay sobre una posibilidad de brote, qué posibilidades hay de una coexistencia de este virus, por ejemplo, con el virus de la gripe. Y finalmente lo pongo en verde porque yo creo que es lo más interesante, al final es lo que da sentido a este pequeño viaje que vamos a hacer juntos, que sería un coloquio, es decir, bueno, pues una reunión en tiempo real, en directo, en el cual podamos responderos las dudas que os puedan haber surgido, que seguro que nos hemos dejado cosas o alguna igual no la explicamos de manera, bueno, pues de la manera más entendible, que nos las podáis transmitir, que nos podáis transmitir todas las sugerencias que tengáis, esas cosas que igual cuando lo vemos en una televisión, en una web, no las podemos preguntar, pero aquí como estamos entre amigos, pues sí las podemos preguntar. Y nada, estamos abiertos, por supuesto, a que nos las preguntéis. Entonces va a haber, como digo, va a ser un viaje dividido en 4 etapas, 3 a través de pequeños vídeos y un cuarto, bueno, pues conociéndonos, que ya digo que eso va a ser, yo creo, lo más interesante de todo. Aunque parezca ya que queda lejísimos y que llevemos conviviendo con este nuevo coronavirus toda la vida, eh, su historia es relativamente cercana. El 31 de diciembre del año 2019 se notificaron en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, 27 casos de una neumonía atípica, es decir, presentaba una sintomatología que no era la más habitual. Ya notificaron las autoridades de la ciudad de Wuhan a sus autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias, al preguntar qué foco podían tener en común estos 27 casos de neumonía, vieron como todos habían estado en un mercado de carne, de pescado, de animales vivos.
Además, los síntomas de muchos de estos pacientes habían comenzado el 8 de diciembre, con lo cual fijaos como desde el 8 de diciembre que comenzaron los síntomas hasta el 31 de diciembre que se notificaron, ahí pasan unos días en los cuales evidentemente la capacidad de contagio del virus existe. Una fecha importante también, la última ya, es el 7 de enero del año 2020, cuando se logra detectar el virus que en un momento inicial se denominó nuevo coronavirus. ¿Y qué tenemos que saber de este nuevo coronavirus? Bueno, lo primero, y esto no pretende ser una clase desde luego ni de facultad, para nada, pero sí creo que hay que tener unos conceptos básicos, sobre todo porque nos van a ayudar a gestionar pues cómo nos protegemos, por ejemplo, en el ámbito laboral o cómo nos protegemos en el ámbito comunitario, es decir, en la calle. En primer lugar, a nivel terminológico, el virus se llama SARS-CoV-2, el nombre del virus es SARS-CoV-2, el nombre de la enfermedad que causa es, como sabéis, la COVID-19, ¿vale? Virus SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19. Un virus ARN. Tenemos dos tipos de virus ARN y virus ADN. Los virus que tienen ADN son virus un poquito más complejos y que por tanto tienen unos mecanismos de defensa, de control internos más desarrollados. Los virus que no tienen esta capacidad son los virus ARN y por tanto tienen una mayor movilidad y una mayor capacidad de recombinación genética porque no tienen ese filtro, no tienen ese freno que tienen los virus ADN. Esto explica muchas de las características de estos virus, del virus, por ejemplo, como el nuevo coronavirus. Antes de nada, la palabra coronavirus, aunque ya la relacionemos a algo grave, los coronavirus son virus muy prevalentes, es decir, muy frecuentes, viven con nosotros. De hecho, los coronavirus son la segunda causa más frecuente del catarro común. La primera son los rinovirus, después los coronavirus, y que además tienen un gran poder de salto de especie, que esto lo conocemos, nos suena el murciélago, el pangolín, con esas hipótesis sobre si está involucrado o no como huésped intermediario. En todo caso, saltan entre especies, ¿vale? Con lo cual, muy prevalentes, saltan entre especies y en muchos casos poco graves, catarro común. ¿Qué ocurre? Tenemos casos, y estamos en uno de ellos, en los cuales la gravedad sí se ha manifestado. Tenemos un primer virus muy parecido al actual, que es el virus SARS, descubierto o, bueno, secuenciado en el año 2002 en China y que ya reportó una letalidad de en torno al 10%, muy parecido, como sabéis, al coronavirus que tenemos en estos momentos. En el año 2012 tenemos otro coronavirus, el coronavirus MERS en Arabia Saudí, que todavía hoy siguen existiendo casos con una letalidad altísima, aproximadamente del 35%. Con lo cual, este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se enmarca, está mucho más cerca de estos dos primos dentro de la familia de los coronavirus que de otros coronavirus, que de la mayor parte de ellos, que como digo, no son graves. La transmisión del coronavirus que está demostrada es transmisión por contacto, de ahí la importancia de la higiene de manos, porque el virus persiste en superficies, y por gotas. Ojo, por gotas, cuando nosotros hablamos de por gotas, quiere decir gotas grandes, gotas pesadas, mayores de 5 micras. Las gotitas que llamamos de flujo y que expulsamos al hablar, al cantar, al toser, al estornudar. Las gotitas, como son grandes, caen pronto. De ahí que manteniendo una distancia, un distanciamiento social en torno a 2 metros sea suficiente. Sabéis que hay hipótesis sobre la transmisión aérea. Transmisión aérea querría decir que se propaga todavía a mayores distancias, pero las que están totalmente demostradas, transmisión por gotas, de ahí la importancia del distanciamiento social, transmisión por contacto, de ahí la importancia de la higiene de manos. Haciendo un breve repaso epidemiológico, tanto a nivel global, nacional, regional, y vamos a ver también los datos de la ciudad de Salamanca, evidentemente el impacto que ha tenido esta pandemia en nuestro país, en España, ha sido brutal. A día de hoy tenemos 244.000 casos confirmados, más de 244.000 casos confirmados, y lo pongo en un asterisco porque sabéis que las cifras de fallecidos están congeladas por una revisión que está realizando el Ministerio desde hace ya 10 días. Las últimas cifras de fallecidos que tenemos son de más de 27.000 fallecidos, con lo cual un impacto de la pandemia brutal, tanto a nivel de cifras como a nivel de indicadores hospitalarios y extrahospitalarios. La situación actual, como se puede ver en esta curva epidemiológica, evidentemente es muy positiva respecto a todo lo que hemos vivido anteriormente.
Sabéis que siempre hay un poco de discusión con el tema de unos test, otros test, de si solo se cuentan PCRs, de si PCRs más anticuerpos. Pero lo importante es que la PCR ahí lo veis en verde, los anticuerpos los veis en azul clarito. Sumando incluso anticuerpos y PCR, la tendencia en la curva nacional es claramente descendente, con lo cual ahora estamos en una situación, como digo, mucho más positiva, viniendo, por supuesto, de una situación tremendamente negativa, como fueron sobre todo las últimas semanas de marzo y las primeras semanas del mes de abril. Otro dato importante que tenemos a nivel nacional fue el estudio, está siendo, porque todavía faltan datos por analizar, el estudio N-COVID, que se ha conocido más como la encuesta nacional de seroprevalencia, es decir, esa encuesta que se realizó una muestra de la población española para conocer qué personas habían estado en contacto en algún momento con el virus SARS-CoV-2. Esta encuesta tuvo dos rondas, la primera ronda entre el 27 de abril y el 11 de mayo, la segunda entre el 18 de mayo y el 1 de junio. Fijaos cómo la prevalencia en las dos rondas fue de alrededor del 5%. Prevalencia baja o alta en función de qué estemos juzgando, pero sí desde luego lo que nos indicó esta prevalencia del 5% era que con el impacto que había tenido esta pandemia, que está teniendo esta pandemia, no se había alcanzado esa inmunidad de rebaño que quizás soñábamos, ¿no? Porque realmente la cantidad de gente que había desarrollado anticuerpos es poco, un 5%. Y además, sumado que aunque estamos investigándolo, no conocemos la duración de esa protección, con lo cual personas que tienen IgG no sabemos hasta cuándo da protección esa IgG. Sabéis que hay casos como, hay casos de protección al año, hay casos de protección durante unos meses y hay casos de protección para toda la vida, con lo cual no sabemos ante qué nos encontramos. Sí que me gustaría desgranar un poquito este 5% con unos datos que ya hay que poner un poquito la lupa y si somos así un poco frikis y vemos los informes, pues podemos llegar a estos datos un poco más, como digo, más específicos, pero que son reseñables. Fijaos cómo un 5% a nivel nacional. Salamanca, como veis ahí, 7,9% en la primera ronda, 8,2% en la segunda, prácticamente idéntico en las dos rondas y superior a la media nacional. Esto quiere decir que evidentemente ha habido mayor circulación del virus en Salamanca que en la media nacional. Esto lo sabemos, creo que es algo que conocemos perfectamente, pero sí que nos deja ya un primer indicador de algo que voy a comentar a continuación, que por ejemplo es la provincia de Ávila. Hablo de la provincia de Ávila porque es un caso curioso y no voy a negar también que porque soy abulense, porque fijaos como en la primera ronda, como digo, de finales de abril, principio de mayo, había tenido contacto con el virus el 6,9%. En la segunda ronda, 18 de mayo, 1 de junio, 8,3%. Si vemos esa fecha, segunda ronda, ese intervalo, ya ahí digamos que estábamos empezando a relajarnos, es decir, ya la actitud era más positiva, veíamos que los hospitales tenían mejores indicadores, que había menos pacientes en UBI, que había menos pacientes hospitalizados. Y en cambio vemos un incremento, fijaos, de de un punto, de más de un punto entre dos rondas en la provincia de Ávila. Esto quiere decir que el virus ha continuado circulando. Aquí hay muchas variables que pueden intervenir, el tipo de muestra que se ha obtenido, variables estadísticas, pero cuidado porque el virus ha seguido circulando, sigue circulando, ¿vale? Y por eso tenemos que extremar todavía las medidas de prevención y control. Como veis, un incremento de más de un punto en apenas unas semanas. No quiere decir que esas semanas haya sido el contagio, porque la IgG se desarrolla tras muchas semanas, pero que entendamos que entendamos que el virus, desde luego, hay indicadores que dicen que sigue estando ahí. La situación de Castilla y León, ya para llegar un poco más a la situación de Salamanca, como veis hay un total de aproximadamente 20.000 casos, una incidencia acumulada en los últimos 14 días y en los últimos 7 días en constante descenso, pero desde luego presentando cifras nacionales pues preocupantes en cuanto a incidencia, en cuanto a número de casos, en cuanto a fallecidos también, solo por detrás de comunidades que sabemos que han estado muy afectadas, como son la Comunidad de Madrid y como es Cataluña. Pero después sí que es cierto que Castilla y León y que Castilla-La Mancha han tenido una afectación muy grande durante la última fase, la mitad y la última fase de la pandemia. Al inicio fueron más comunidades como Navarra y La Rioja, pero en esta última etapa Castilla y León y Castilla-La Mancha han estado muy afectadas, motivo también por el cual este ritmo de desescalada en Castilla y León ha sido menos acentuado que en otras comunidades. Volvemos a poner el foco otra vez ya en Castilla y León. Otra vez vuelvo a reiterar una situación positiva por donde veníamos. Fijaos cómo hemos llegado a tener en Castilla y León. La curva de arriba azul son el número de hospitalizaciones en todos los hospitales del SACIL. La curva rosa
son el número de hospitalizaciones en UCI, en las unidades de cuidados intensivos también de los hospitales de nuestra comunidad, de Castilla y León. Hemos llegado a tener hasta 2.300 pacientes hospitalizados en los hospitales. Actualmente tenemos en torno a 90, con lo cual, como veis, la tendencia es evidentemente muy positiva, la actual, y también la curva de UBI veis como a menor ritmo, porque sabéis que los pacientes que ingresan en UBI tienen estancias más prolongadas, con lo cual existe ese decalaje entre la hospitalización y la UBI, pero también un descenso importante. En la curva de abajo, a mi izquierda, esos son datos de Salamanca Capital, son nuevos diagnósticos y vemos cómo también la tendencia positiva, días ya en los que se acumulan cero casos, pero sí que me gustaría también que esta curva, yo creo que habla por sí sola, que viéramos cómo se han ido acumulando casos en estas últimas semanas, es decir, hubo un descenso claro, pero ha habido casos después. Esto también, bueno, pues explica, como digo, que hayamos tenido que tomar medidas, bueno, pues un poco más estrictas y que sigamos estando alerta. La tendencia es positiva, es evidente, pero bueno, pues ha habido casos, sigue habiendo casos, ¿vale? Sigue habiendo, evidentemente a mucho menor ritmo, pero sigue habiendo hospitalizaciones, por tanto, tenemos que mantener, desde luego, la vigilancia. Y el virus, que estamos viendo como aquí, bueno, la tendencia es positiva, incluso el ánimo yo creo que es positivo, salimos más, terrazas, paseos. eh, bueno, tenemos que tener claro que una cosa es la realidad europea, una cosa es la realidad china, que fueron los primeros afectados, otra cosa es la realidad europea, una segunda ola, y tenemos que ver también los países que están viviendo ahora una tercera oleada, en torno al virus, su primera oleada en cada uno de estos países. ¿Por qué digo esto? Porque tiene un impacto global en el número de casos muy alto. Estados Unidos sabéis que es un caso un poco peculiar, sufrió un incremento de casos brutal al inicio, que luego se ha mantenido, están bajando pero a un ritmo muy, muy lento, con lo cual está causando un impacto brutal esta pandemia en Estados Unidos. Brasil un poco idéntico, aunque sí que están bajando a mayor ritmo, pero también con una curva muy prolongada. Vemos como la India está en pleno ascenso, un país como la India, tan poblado, Perú, Chile, y vemos abajo en el medio un caso que desde luego nos tiene que hacer mantenernos alerta. No quiere decir que vayamos a pasar por lo mismo, espero evidentemente que no, pero Irán tuvo un primer pico, fue uno de los países que tuvo un primer pico junto con China y Corea del Sur, tuvo un primer pico, produjo un descenso bastante marcado, como veis, y está teniendo ahora un rebrote alcanzando cifras incluso superiores en nuevos casos que las que tuvo en el máximo pico inicial. Con lo cual, estos datos nos hacen, por supuesto, repito, ser positivos, pero mantenernos alerta. ¿Qué impacto pueden tener estos casos en el total? Es decir, aquí vemos cada uno un poco lo nuestro, Europa, España, Castilla y León, Salamanca, pero ¿cómo está el coronavirus a nivel mundial? Bueno, pues precisamente por eso tenemos que ser cautos, porque si cogemos datos de una universidad que está publicando, la verdad es que datos muy precisos, como es la Johns Hopkins de Estados Unidos, vemos cómo ahora estamos en el máximo de casos diarios, es decir, se están sumando, y esto es evidente, se están sumando países muy poblados, Estados Unidos que no logra el descenso al ritmo que quiere, India, Brasil, en general todo el continente americano, con lo cual estamos alcanzando cifras de aproximadamente 150.000 notificaciones diarias, es decir, esto es una cifra brutal y como veis es la mayor, este es el número de notificaciones de cada día, fijaos desde febrero hasta el día de ayer, que es cuando saqué esta gráfica, con lo cual estamos viendo un incremento brutal día a día. Ha habido casos también, evidentemente, recientes en España, brotes tanto hospitalarios como extrahospitalarios, Basurto, Txagorritxu, Ceuta, ¿vale? Con lo cual, repito, es importante mantener estas medidas de prevención y control. Y me gustaría, como mensaje final de esta primera parte y única teórica de estos días que vamos a estar juntos, que van a finalizar con esa reunión que, como digo, va a ser lo más importante, me gustaría lanzar dos mensajes en letra. Tienen un problema y es que uno de ellos sí es fácilmente traducible, el otro es muy fácilmente traducible, pero no con la regla mnemotécnica. El primero de ellos, realizado por nuestros compañeros de Japón, es que tenemos que evitar en esta nueva fase, en esta fase en la que comenzamos evidentemente a salir, en la que comenzamos con ese término de nueva normalidad, tenemos que evitar las Cs, las 3 Cs. ¿Y cuáles son esas 3 Cs traducidas al castellano? Primero, debemos evitar en la medida de lo posible espacios cerrados. Los espacios cerrados sin ventilación favorecen mucho la transmisión de determinados virus y de hecho se cree que en el virus de la gripe
esos espacios cerrados son casi más importante el hecho de que estamos en espacios cerrados en invierno y no ventilamos tanto que el propio virus le guste el invierno, con lo cual es importantísimo evitar en la medida de lo posible espacios cerrados. Por supuesto, evitar lugares concurridos y en caso de que estemos en un lugar concurridos, mantener ese distanciamiento social y evitar también, como digo, ese contacto cercano a la hora de tener conversaciones o a la hora de estar con amigos. Intentemos mantener, como digo, esa distancia social. Y, en segundo lugar, realizado en Carolina del Norte, los compañeros de Salud Pública de Carolina del Norte, si sales de casa, aquí no se evita, aquí es haz 3W, lo que pasa es que, como digo, aquí están en inglés, pero 3W que son el uso de mascarilla, como sabéis, mascarilla quirúrgica para salir a la calle, espera, es decir, mantén la distancia social de 1,5 metros, de 2 metros, y importantísimo, lavado de manos. Tanto el agua y el jabón como las soluciones alcohólicas son métodos efectivos, pero es importante que nos lavemos las manos de manera frecuente y que esta práctica de la higiene de manos, como la práctica de toser en el codo, hayan venido para quedarse, porque desde luego van a prevenir, desde luego, que haya un posible rebrote de coronavirus, pero también que se produzcan brotes de otras muchas enfermedades. Y nada más, esto era lo que os quería comentar en este primer acercamiento, ya digo, el único teórico, un poco para que también todos partamos del mismo punto y hablemos el mismo lenguaje. Nada, ha sido un placer estar con vosotros hoy, nos vamos a volver a ver y nada, espero que os suméis muchos y muchas a esta experiencia porque yo creo que va a ser gratificante y sobre todo porque nosotros vamos a aprender muchísimo de vosotros. Gracias.